¿Qué tal? Esta es una presentación del tercer capítulo de una serie de análisis de crónicas del siglo pasado sobre la clase media en el poder. En este capítulo analizaremos la presentación de dos artículos de este ciclo sobre la clase media en el poder. El primero de ellos, de Hugo del Campo, y otro no tan extenso, que presumimos podría tratarse de un artículo de contexto dado por el Departamento de Historia del Centro Editor de América Latina, y o su asesora Aide Gorostegui de Torres, una faltante no haber expuesto autor, trata sobre los gobiernos radicales entre 1916 y 1930. Ambos textos provienen del tomo 6 de Historia Integral Argentina, de la editorial CEAL, publicado allá por 1973. Efectivamente, y vamos a poner el foco en un episodio crucial, la llamada Semana Trágica de enero de 1919. Lo vamos a ver a través de la lente de Hugo del Campo, que es un historiador clave, muy reconocido por sus estudios sobre el movimiento obrero y su conexión posterior con el peronismo. Ajá, y además vamos a dar una mirada al contexto más amplio del primer gobierno de Irigoyen, un periodo que estuvo cargado de expectativas, pero también de profundas tensiones sociales. Empecemos por ahí, por lo que Del Campo identifica como la chispa, digamos, la huelga en los talleres metalúrgicos Bacena en diciembre de 1918. Sí, los obreros reclamaban cosas bastante básicas, ¿no? Mejoras salariales, la jornada de 8 horas... Claro, lo clásico. Y el fin del pago a destajo, o sea que les pagaran por tiempo y no por pieza. Exacto. Y la respuesta patronal fue la legativa total. Y no solo eso, contrataron rompehuelgas armados. Uf. Las fotos de la época que se incluyen en el tomo muestran un poco ese clima, ¿no? Los obreros frente a las instalaciones de Bacena. Un lugar imponente que pronto se volvió trágico. Sí, y para captar la magnitud de la explosión que se venía, Del Campo describe muy bien la cruda realidad obrera de ese momento. Hablamos de una precariedad laboral altísima. Pensá que ya en 1914 casi un tercio de los trabajadores no tenía un oficio estable. Los gráficos de desocupación que trae el texto son elocuentes. Tremendo. Y los salarios, pulverizados por una inflación desbocada. El costo de vida subió un 65% entre 1914 y 1918. Un 65%. Mientras el salario real caía. O sea, condiciones de vida muy, muy duras. Paupérrimas, sí. Y fuera de Buenos Aires, la organización sindical era bastante débil. Además, convivían distintas ideologías. Los anarquistas, que iban por la acción directa, la revolución Chaj. Sí. Los socialistas, más enfocados en el parlamento, en las reformas, y los sindicalistas, quizá más pragmáticos, buscando la unidad gremial. Y todo esto con el fantasma o la esperanza, según quien lo mirara, de la revolución rusa flotando en el aire. Exactamente. Eso encendía tanto esperanzas como temores profundos. Bueno, la situación escala muy rápido. El 7 de enero de 1919 hay un tiroteo durante un intento de sacar materiales de la fábrica Bacena. Sí, intentan mover materiales con rompehuelgas. Y termina con varios obreros muertos. Ahí la prensa anarquista, como el diario La Protesta, llama abiertamente a la venganza. Sí, el titular fue durísimo. Dinamita hace falta ahora más que nunca. La tensión era palpable. El 9 de enero, la huelga general. Buenos Aires paralizada. Totalmente paralizada. Las crónicas y las fotos que acompañan el artículo son impresionantes. Una columna humana inmensa. Se calcula que unas 200.000 personas acompañando los féretros de los obreros caídos. ¿200.000 personas? Una multitud. Pero la marcha fúnebre deriva en caos. Hay enfrentamientos, se asaltan armerías buscando armas. Empiezan los saqueos. Se prenden fuegos, incluso una iglesia y un colegio hay en Corrientes y Yatay. Y se sitian los talleres Bacena, que estaban defendidos por la patronal y los rompehuelgas. Y el jefe de policía radical, Elpidio González, intenta intervenir, pero... Pero no puede. Intenta mediar y fracasa. La ciudad era un verdadero polvorín en ese momento. Llama la atención, ¿no? Porque el gobierno de Irigoyen, que había llegado prometiendo no reprimir la protesta social... Claro, con otro discurso. Se ve completamente desbordado. Y la primera reacción es como negar lo que pasa. Culpan a elementos anarquistas, a extranjeros... Sí, le quitan el carácter obrero al levantamiento. Y ahí es cuando designan al general de Lepiane para que ponga orden por la fuerza. Y el 10 de enero se desata la represión masiva. Abierta y masiva. Más de 10.000 efectivos, entre militares y policías, salen a la calle.
Se producen verdaderas batallas campales en los barrios obreros. La gente levanta barricadas. Pero junto a esa represión estatal surge algo más oscuro todavía. Sí, el terror paraestatal. Grupos civiles armados, las guardias blancas o ligas patrióticas. Las fotos muestran cómo atacaban locales obreros, sindicatos. ¿La famosa Casa del Ruso? Exactamente. Persiguen inmigrantes, sobre todo a la comunidad judía, bajo esa etiqueta confusa y xenófoba de maximalistas. Y se inventa, como dice Del Campo, un supuesto complot maximalista. Sí, digitado desde Rusia, claro. Una excusa para justificar la violencia y para unir a las clases altas y medias bajo la bandera de la argentinidad supuestamente amenazada. Las caricaturas de la época reflejan bien ese miedo al maximalismo. En ese clima se funda la Liga Patriótica Argentina, que nuclea a la élite porteña para defender el orden. Ajá. Mientras tanto, la huelga empieza a levantarse parcialmente. La Fora Sindicalista negocia, la anarquista sigue un poco más. Pero la agitación se extiende al interior también. Sí, no queda solo en Buenos Aires. Y el balance final, según las fuentes obreras que cita Del Campo, es terrible. 700 muertos, 4.000 heridos. Una masacre. Una verdadera masacre. El otro artículo que mencionabas al principio nos da un poco de contexto sobre el gobierno radical en sí. Claro. Señala que era un proyecto reformista, no revolucionario, que a pesar de algunas leyes, como la Contractual Agraria de 1921, no se tocaron las estructuras de fondo. El latifundio, por ejemplo, siguió intacto. Y fracasaron intentos de mayor intervención estatal en la economía, ¿no? Como los convenios de exportación o la flota mercante. Hay una caricatura de Irigoyen en el texto que ilustra un poco esa tensión. Exacto. Y Del Campo cierra con una conclusión importante. La Semana Trágica, más allá de su brutalidad, fue una explosión bastante espontánea, sin una dirección política clara. Y fue aplastada por la unión de las élites, digamos, con el gobierno. Pero la gran consecuencia, y esto es clave para lo que viene después en la historia argentina, Sí. fue el descrédito de las tácticas anarquistas de acción directa. Eso abrió el camino a un sindicalismo distinto, más pragmático, de negociación, un tema central en la obra posterior de Del Campo sobre los orígenes del peronismo. Quedan resonando los ecos de aquellos días, ¿no? La tensión entre los reclamos sociales, cómo se percibe la violencia, las respuestas del Estado. ¿Son solo fantasmas del pasado o vemos patrones que de alguna forma se repiten? Entonces, ¿qué podemos pensar de todo esto? Surge una pregunta importante. ¿Qué pensaba la clase media argentina de todo esto? La que supuestamente había llevado al radicalismo al poder. Claro, ¿veía la protesta obrera como una amenaza a su propio progreso? ¿Justificaba la mano dura para mantener el orden, como sugiere esa unión patriótica? ¿O entendía algo de la injusticia? Entendía que la violencia de los huelguistas no era solo salvajismo o agitación extranjera, sino quizás un síntoma desesperado de una injusticia social profunda. Y si traemos esas preguntas al presente, ¿no siguen resonando de alguna manera? ¿Cómo se percibe hoy la protesta social? ¿Se identifica la violencia solo en algunos actores, los que cortan una calle, o se reconoce también la violencia del Estado o la violencia de las estructuras económicas? ¿El papel de los medios hoy? ¿Qué papel juegan los medios en formar esa percepción? El miedo a perder lo que se tiene, el miedo al caos, nos vuelve más tolerantes con la represión, incluso se afecta derechos. Es fuerte. La pregunta final que quedaba picando en las fuentes es, ¿será que seguimos tropezando con las mismas piedras una y otra vez? Algo que sin duda da para seguir pensando. Una exploración intensa, sí. Nos encontramos en un próximo capítulo de análisis de este tomo. Esta fue una presentación del sitio web Mágicas Ruinas, sitio evocativo dedicado a relevar crónicas del siglo pasado desde 2003.